Hola, preciosa miel del Señor. Bienvenidos una vez más a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y su honra. No olvidemos que el invitado de honor siempre es y será el Espíritu Santo de Dios. A Él sea siempre todo honor y gloria. Bienvenidos a un consejo para vida eterna, el cual se va a llamar Huye de la doctrina de la apostasía. Huye de la doctrina de la apostasía. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña oración, entregando este tiempo para el Señor y que Él nos dirija. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos todo el honor, la gloria y la honra. Gracias, Padre, por ser tan bueno y tan amoroso con nosotros, tu miel, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a esta hora, Señor, que tomes el control de esta palabra, tu preciosa palabra, Señor, y que hables al corazón, a la mente, a la conciencia de cada uno de nosotros, tu miel, Señor. Y que seas tu amado Dios, hablando, aconsejando, redarguyendo, Señor, como solo tú lo puedes hacer. También, Señor, reconozco hasta ahora que yo no soy nada ni nadie, que soy simplemente una vasija o un puñado de tierra y ceniza, Señor. Y que seas tú, amado Dios, usando esta vasija como tú lo quieras hacer en esta hora, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, preciosa miel del Señor, quiero decirles que soy súper agradecida con Dios porque Él, la verdad, nos sorprende siempre. Y a mí me sorprendió de una manera muy, muy hermosa y la verdad una manera muy sorprendente porque pues yo no me lo esperaba. Les quiero decir que les debo una disculpa por el video anterior. Tuve un error. Tuve un pequeño error en la lectura bíblica. Recuerden que vimos el tema de temer a Dios, recuerdan, sobre cualquier dictamen. Y nos basamos en el texto bíblico de Éxodo capítulo 1, específicamente del versículo 15 al 21. Pero en el versículo que me equivoqué es en el versículo 18, amados, donde yo dije la palabra sexto en vez de decir la palabra sexo, que estaba hablando sobre el sexo de los niños que nacían. Pero cuando yo me di cuenta porque estuve escuchando a un siervo del Señor genuino en el Señor, el cual yo lo vengo mirando en esta plataforma de YouTube hace más o menos aproximadamente unos 3 años, y el cual yo puedo honrar el manto de este siervo, de este varón de Dios. Y él estuvo hablando de un tema donde él usó esa misma cita bíblica. Así que en ese mismo instante yo sentí al Espíritu Santo hablarme, amados. Y sentí la necesidad de ir y leer la palabra de Dios en ese mismo instante. Así que me fui a abrir la Biblia y me encuentro que tenía un error. Y en ese momento yo me sentí tan triste, les soy sincera, me sentí avergonzada con Dios, me sentí con una congoja de corazón que yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo cometí ese error? Y yo simplemente, pues, sí lo cometí, pero yo dije, pero ¿por qué si yo recuerdo que yo lo había leído y era la palabra sexo y ahora yo por qué dije eso y por qué yo vi eso? Y el Señor así me enfocó y me dejó desarrollar el tema. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que esto pasó? Y la congoja de mi corazón fue tremenda, hermanos, que yo llegué a pensar y de borrar el video y decir, no, pues yo lo voy a hacer de nuevo y voy a borrarlo. Pero cuando yo tengo ese pensamiento, el Señor me amonesta y me dice, no lo vas a borrar, no lo borres. Y yo dije, pero ¿y ahora qué hago, Señor? Qué vergüenza contigo y qué vergüenza con tu miel, Señor, con aquellos que lo escucharon, que lo están escuchando, porque era recientemente. Así que decía, Señor, qué vergüenza. Y mientras yo tenía esa congoja de espíritu, amados, a través de mi hija, el Señor me dijo,
coloca un comentario con un highlight, con un highlight para ponerlo como para sobresaltarlo, ¿cierto? Sobre los otros comentarios, y allí vas a explicar qué pasó. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer así. Bueno, me fui a dormir. Y en la mañana me levanto con la misma congoja del corazón. Señor, qué vergüenza contigo, Padre, perdóname, Señor, qué vergüenza. Y ahí el Señor me habló nuevamente y me dice, yo también fui avergonzado. Yo también sentí esa vergüenza de ser criticado. También fui aborrecido, también fui despreciado, se burlaron de mí. Me decía el Señor esas palabras. Pero fui avergonzado, me decía Él, no por equivocarme de decir una mentira o decir un error, sino por decir la verdad. Wow, amados, cuando el Señor me decía esas palabras, mi corazón se llenó de tristeza, de decir, Señor, es cierto, tú fuiste avergonzado, tú fuiste vituperado, tú fuiste criticado, aún lo trataron de Satanás, de que él era enviado por el mismo Satanás. Eso lo encontramos en Mateo 12. Y yo decía, Señor, tienes toda la razón. Y Él me decía, yo permití ese error, yo lo permití así. Yo te hice ver esa palabra de esa manera porque yo quería demostrarte a ti que primero que todo, a mi pueblo le está pasando de esa manera. Por eso fue cuando el Señor me entregó el siguiente tema, que es sobre huye de la doctrina de la apostasía. Dice, mi pueblo, me decía el Señor, me explicaba, mi pueblo no lee mi palabra. Mi pueblo escucha a los engañadores y no confirman, no van y verifican si lo que están hablándoles es cierto o es mentira o es una verdad disfrazada con mentira, ¿cierto? Es una palabra adulterada, no se da cuenta mi pueblo. A ellos les falta la lectura de la palabra, les falta pasar tiempo leyendo mi palabra, conociéndome a mí. Y mientras el Señor me decía eso, yo sentía una tristeza en mi corazón, amados, porque es cierto, Dios no se equivoca, jamás. Y el Señor me seguía hablando, mi palabra ha sido adulterada. Y mi pueblo no se da cuenta. La cambian, le añaden, le quitan. Y mi pueblo no despierta, no se da cuenta. Así que el Señor me hacía entender que Él permitió ese error para que yo entendiera eso. Para que entendiera también que a través de la vergüenza que podamos pasar en algún momento de nuestra vida, en cualquier área, no nos sintamos frustrados de decir, bueno, yo soy el único. No, el Señor lo vivió y Él nos entiende. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de este error? Permitido por Dios. Claro que no es un 100% un error, porque si nosotros profundizamos como Dios me dejó ver, más allá, en lo espiritual, nosotros no sabemos cuántos hijos en sí tuvieron cada familia, porque la palabra allí nos declara que el pueblo se multiplicó. El pueblo se multiplicó. Y yo le decía al Señor, Señor, porque después de esto, si seguimos leyendo la Biblia, dice que el faraón tomó de su propia gente y los mandó a que estuvieran atentos para cuando hubiesen nuevos partos, ¿cierto? Y estuvieran atentos para matar a los niños. Y si seguimos leyendo en ese mismo texto bíblico, dice que ahí fue cuando nació Moisés, amados.
y Moisés lo pudieron solamente tener 3 meses en casa, porque estaba el dictamen, el mandato del faraón que decía que los tenían que matar a los niños varones. Entonces, yo le preguntaba al Señor, entonces, Señor, ¿cuántos hermanos tuvo Moisés? Porque yo sé, son 3. Pero tuvo otro hermano y una hermana. En total eran 3. Y yo decía, pero Moisés, Moisés, cierto que Moisés es menor. Y Aarón, que es el hermano, es mayor. Yo me quedé sorprendida, amados, porque en el fondo hay mucha hermosura para contemplar de esta palabra que leímos en Éxodo 1. Pero lo quiero decir, amados, es esto, lo que el Señor me dio a entender y que quiere que le transmita a ustedes. Eso está sucediendo hoy en día con la apostasía. Sin embargo, la apostasía tenía y va a venir, dice la palabra, y ya está. Ahora, quiero decirles a ustedes, y nos vamos a ir ya directamente, con la ayuda del Espíritu Santo, al tema de hoy, ¿cierto? Que el consejo que el Señor nos entregó hoy para vida eterna, amado, para tener esa conversación hoy con la palabra del Señor, con su santa palabra, la vamos a basar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Voy a buscarlo acá porque quiero ser muy precavida también en leerles bien. Y yo sé que el Espíritu Santo me va a ayudar. Entonces, vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y parte del versículo 2. Y dice, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu, con E mayúscula, porque estamos hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus con E minúscula, engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y sigue el versículo, pero así lo vamos a leer. A ver, entonces, nosotros, algunos nos preguntamos, ¿qué significa apostasía? ¿Qué es apostasía? Y resulta que apostasía encontré una respuesta muy básica y muy fácil de entender para que usted y yo la pongamos, le prestemos atención. Y dice, apostasía es abandonar la fe para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas. Echarán de lado todo lo conocido acerca de Jesús y escogerán la mentira, el engaño o el error. Entonces, amados, ¿qué quiere decirnos aquí el Señor? Que apostasía, amados, es seguir enseñanzas engañosas y diabólicas. Y es abandonar la fe, es abandonar la palabra verdadera, la genuina, la que nos va a libertar para usted y yo poder llegar al camino de la verdad, al camino de la vida, al único camino estrecho, que es el camino de Jesucristo. Entonces, estas personas encargadas de estar trabajando para el mismo demonio, porque aquí lo está diciendo, y lo estamos leyendo en este texto bíblico de Timoteo, 1 Timoteo, que dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo está hablándonos a futuro, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe
Y luego dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, esas personas que están allí haciendo ese trabajo, amados, ellos están haciendo un trabajo de parte de Satanás. Que Jehová los reprenda hasta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ellos están haciendo un trabajo para él. Y dice que son engañados, son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y dice que tenemos que tener en cuenta esto, lo dice la palabra de Dios, nos lo está revelando para futuro, y ese es el futuro que estamos viviendo, esta generación. Y quiero hacer una pregunta, amados. ¿Ustedes saben quién fue el primer apóstata? El primer apóstata fue Lucifer. Él fue el primer apóstata. Lucifer, también conocido como Satanás, como el diablo, aún como la serpiente antigua. Él es el primer apóstata. Así que si él es el primer apóstata, ¿quién es él? Él es un engañador, ¿cierto? Él engañó a Eva en el jardín del Edén. Él se metió al territorio de Dios en el jardín del Edén y sutilmente engañó a Eva. De la misma manera se ha metido en el territorio de Dios, que es en la iglesia, en el templo, y allí sutilmente se ha disfrazado de pastor, de evangelista, de misionero, de sacerdote, y él sutilmente ha engañado y sigue engañando a la mies del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona cambia la verdad, cambia la fe? ¿Qué pasa? Lucifer cambió la verdad, engañó a Eva, mintiéndole que ella iba a ser como Dios si ella desobedecía a Dios. Ella le creyó. Ella no fue y dijo, voy a cerciorarme si es lo que me está diciendo esa serpiente es cierto. Voy a cerciorarme con mi marido, con mi esposo Adán, porque Adán me dijo que no la comiera porque Dios dijo que no la comiéramos. Ella no se cercioró, ella simplemente le creyó. Y eso está haciendo la iglesia, la mies, que está siguiendo a esos apóstatas, ¿cierto? Ellos están cambiando la verdad de la fe y nosotros no nos cercioramos si me están diciendo la verdad antes de dar el siguiente paso, que es de seguirlos y creerles. Ahora, ¿qué trae la apostasía? ¿Qué trae consigo? Aquí nos están dando algunos detalles de qué trae. Trae malicia, amados. Trae falsedad. Trae malicia. Cuando yo me sentí así de mal, y yo le decía al Señor, Señor, me siento tan avergonzada contigo de haber cometido ese error. El apóstata, amado, no tiene remordimiento, no tiene esa cuestión así como que ese sentimiento de que le falló a Dios, de que cometió un error, de que no, ellos no tienen ese sentimiento. Ellos no tienen esa congoja de espíritu, no la tienen. Porque ellos tienen es malicia. Tienen la malicia de entregar falsa doctrina. Y si vamos a leer en 2 de Timoteo, amados. Tengo por acá también apartado 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 3 y 4, y dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Wow. Aquí esta palabra está muy profunda, amados, porque aquí precisamente el Señor, mientras yo leía este versículo, me cambió completamente el pensamiento
y me guió y me dijo, recuerda la cita bíblica donde habla sobre la mies está dispuesta a oír. Aquí nos está diciendo en el 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿cierto? Pero nos dice en el 3 que dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus deseos carnales. Y resulta que esos son los maestros que están enseñando a la mies, esos son los maestros que están enseñando la falsa doctrina, están adulterando la palabra, la están trayendo con malicia. Y como la mies no lee, sino que cree todo lo que le dicen, no va y se cerciora. Amados, puede ser el pastor, el sacerdote, el evangelista, la pastora, el más renombrado. Pero si usted y yo no vamos y leemos y confirmamos lo que nos están diciendo, estamos tragando entero y no nos estamos apercibiendo de que nuestra alma está siendo débil espiritualmente y puede perecer como está aquel ciego guiando a otros ciegos, se van a ir al hueco. Y por la falta de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos fácilmente caer en el error de creerle a ellos, a aquellos que están allí, adulterando la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Y qué hace que la presencia del Señor esté fuera? Que esté bajita esa llama. La falta de pasar tiempo con la palabra de Dios, de conocer al que estamos siguiendo, al Mesías, a Jesucristo. Y si no leemos la Biblia, ¿cómo lo vamos a conocer? Vamos a leer por un momento Juan capítulo 4, versículo 35. Y dice, ¿no decís vosotros que aún hay 4 meses y la siega viene? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad el campo, porque ya está blanco para la siega. Esa fue la palabra de confirmación que me agregó el Señor. La mies, dice allí, el campo ya está blanco, listo para la siega. Y si no hay quien les predique la sana doctrina, si no hay quien les predique la palabra de Dios sin levadura, ellos tienen comezón de oír, tenemos comezón de oír, pero si no hay quien les predique la sana doctrina, vamos a estar escuchando a engañadores, a mentirosos, como lo declara la palabra, a los que nos traen la mala doctrina. ¿Y qué va a pasar entonces con la mies? Va a estar siendo guiada por un ciego, y un ciego que guía a otro ciego, ¿a dónde van? Al hueco, a perecer. ¿Qué más trae la apostasía, amados? Trae hipocresía, trae mentiras, trae espíritus engañadores, como lo acabamos de leer, doctrina de demonios, trae conciencia cauterizada. ¡Wow! Conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir conciencia cauterizada, amado? Una conciencia cauterizada, según la palabra de Dios, quiere decir que estas personas, amados, no tienen interés, para nada tienen interés de predicar la verdad. No tienen interés. No tienen discernimiento para discernir entre el bien y el mal. No lo tienen. No son sensibles estos tipos de pastores. No son sensibles a la voz del Espíritu Santo.
no son sino oidores, pero no hacedores de lo que están predicando. No les importa. ¿Y saben por qué no les importa? Porque no fueron llamados por Dios. Porque cuando el predicador, el atalaya, es llamado por Dios, teme fallar a Dios en lo que está enseñando. Teme y le duele su corazón fallarle a Dios que está enseñándonos la verdad y Él está llevando un mensaje erróneo. Pero como esos tienen la mente cauterizada, la conciencia cauterizada, no les importa. Ellos están tras otras cosas. Y esas cosas son dinero, fama, multitud que los siga. Pero no les importa a Dios. Y sabe que Dios también los deja en ese error. Porque aman la mentira. Estas personas, amados, como dice Isaías 5:20, recordémosla que en otros videos les hablé de esto, la mencioné. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esto es serio, amados, eso es muy serio. Y el Señor me daba entendimiento por su gran amor y misericordia. Porque es por su misericordia, amado, que le servimos. Y me ponían a entender algo, porque yo le decía al Señor, ¿cómo es posible este error? Pero Él me decía, no te sientas mal, porque yo lo permití así, ¿cierto? Pero para darte a entender qué está pasando con la mies, con mi mies, hoy en día, que está esperando al novio, al Mesías, pero están metidos en lugares donde hay apóstatas, cambiando la palabra del Señor. Y yo me sentía triste con Dios porque, ¿sabe por qué, amados? Porque yo he ejercido el trabajo como de misionera o de evangelista y en la iglesia donde yo me congrego. Yo he tenido ese tipo de trabajos donde yo voy a las calles y yo voy a hablar la palabra de Dios a las almas sin levaduras. Nunca ha pasado por mi mente, amados, de irles a enseñar la palabra de Dios errada. Nunca. Dios lo sabe que nunca. Así que por eso yo tenía esa congoja en mi corazón, en mi espíritu. Y el Señor, por su gran misericordia, me explicó. Ahora yo les traigo a ustedes el mismo pan que Él me entregó para que ustedes también lo coman. Hay que ir a cerciorar de lo que nos están leyendo allí. ¿Es cierto o tiene levadura? O lo están enseñando a su manera, pero no a la manera de Dios. Porque si fuera la manera de Dios, temerían y no lo practicarían. ¿Cierto? Esto es muy importante, amado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy en día es muy difícil encontrar siervos o siervas que de verdad hablen la palabra de Dios sin levadura. ¿Sabe por qué es difícil? Porque muchos se extravían tras la vanidad, tras el eco de los hombres que dicen, uy, lo haces muy bien, te ves muy bien, y muchas cosas vanidosas que para nada vale la pena ser irrespetuosos con la palabra del Señor. Qué difícil es hoy en día encontrar predicadores, atalayas, vigilantes de la palabra de Dios que la traigan sin levadura, amados. Qué difícil. En mi caso, yo me he llenado también mucho de un siervo que yo admiro muchísimo y llevo ya más de 14 años escuchándole. Y honro su manto porque es un siervo del Señor tremendo. Él se llama Josué Irión. Josué Irión.
ese es un siervo tremendo, amado, que te hace vibrar por amor a Cristo. Y el Señor me hacía entender dos cosas en mi experiencia personal con Él, en este caminar. Una es que como católica que yo era, ¿cierto? Todos siempre venimos de algún lugar, la mayoría somos de catolicismo. Entonces yo recuerdo cuando yo estaba yo estudié en una escuela de monjas y sacerdotes, amados, y yo anhelaba ser monja inclusive. Eso será otro testimonio que les cuente más adelante. Pero bueno, yo un día estaba leyendo la Biblia y encuentro que allí en el libro de Deuteronomio capítulo 5, o usted también puede buscar Éxodo 20, iba a encontrar los 10 mandamientos. Y yo estaba leyendo y me quedé sorprendida cuando dice que no debemos adorar imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y yo leo esto, dice, no te inclinarás a ellas, no las adorarás. Y yo leo esto, estoy leyéndolo, y en ese mismo instante viene uno de los sacerdotes. Y yo le digo, explíqueme esto, ¿qué significa? ¿Qué estoy leyendo? Que no. Y yo lo hago. Y nosotras lo hacemos. Allá en la catedral. Ustedes nos ven hacerlo. Así le hablé yo, amados, con amor y con respeto, pero con carácter. Explíqueme, ¿qué es esta mentira? Pero yo también era culpable porque yo nunca había leído la Biblia donde me dice eso en los 10 mandamientos. Así que ese día Dios abrió mis ojos y yo le pregunté a aquel varón sacerdote. ¿Y sabe cuál fue su respuesta, amados? Silencio rotundo. Y se fue y me ignoró. Porque él sabía que su conciencia lo estaba delatando. Él sabía que en el fondo la palabra de Dios tenía la razón. No era yo, era la palabra de Dios. Pero como no la leemos y creemos todo lo que nos dicen, ahí nos quedamos. Y también otra experiencia que el Señor me trajo a colación mientras estudiaba estos versos sobre el Padre Nuestro, amados. Un día yo tenía una conversación con una amiga que quiero mucho y estimo y vive aquí donde yo radico también. Y teníamos esta conversación porque yo le dije, ¿tú sabes que la Biblia católica nos enseña el Padre Nuestro, pero le ha quitado un pedazo? Y ella me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, leámosla. Así que yo, para que usted también lo escuche, yo lo busqué aquí en el Google, que todo no lo dice. Y le quiero mostrar cómo en la parte que ellos le quitaron. ¿Quién nos dio el Padre Nuestro, amados? El Mesías, Jesucristo mismo. Usted va a leerlo y lo va a encontrar en capítulo 6 de Mateo. Mateo 6. Usted lo va a encontrar en Mateo 6. Y va a encontrar que dice, desde el verso 9 al 13. Y en el versículo 13 específicamente es donde usted va a encontrar el error, el cual se le quitó a esta oración que Jesús mismo nos entregó a la iglesia del Señor. Y está en el versículo 13 y dice en la Biblia católica, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal o del maligno. En otra versión de la misma católica encontré maligno. Y hasta ahí queda y continúan con el 14. Pero en la Reina Valera 1960, que es la que usamos los evangélicos, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Punto. Y dice amén. Aún la palabra amén la usurparon, la robaron. Y nos la quitaron. Y cuando yo le leí a mi amiga esto, la verdad no sé si se enojó, porque muchas veces idolatramos tanto una religión
y me incluyo porque yo estuve en la religión católica, mas gracias al Señor no fui idólatra en muchas cosas, como por ejemplo andar rezando rosarios, cosas así. Con mucho respeto lo digo, con mucho amor lo digo, sin ofenderles, y si les ofende le pido disculpas, pero no estoy hablando mi palabra, estoy hablando la palabra santa de Dios, que es la que nos viene a quitar el velo de los ojos y el velo del corazón, amados, para que nosotros nos apercibamos a dónde está yendo nuestra alma, si es que de verdad queremos ir al lugar que Dios nos quiere entregar, y en la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Entonces, la mies del Señor actualmente no tiene cuidado de quién están escuchando. No tienen cuidado. No tienen cuidado de su alma. No tienen cuidado. Y yo, amados, yo nací en mi patria Colombia. Y Dios sabe lo que yo le hablo a Él en mis oraciones. Y yo le digo, Señor, ten misericordia por mi gente, por mi Colombia. ¿Sabe por qué yo le digo así, amados? Porque es que en mi patria, Colombia, no puedo decir de otras patrias porque yo no he vivido en otras patrias, pues diferente a Canadá. Pero en mi Colombia hay tanta apostasía, amados, de grandes mega iglesias. Y yo estuve en una de esas también. Yo estuve en una de esas llamada la carismática, donde hay muchísima apostasía. Cambian la palabra del Señor. Y uno, desinteresado, los oye, los aplaude, los sigue, pero uno no presta atención a leer la palabra de Dios como Dios demanda. Por eso un ciego guiando a otro ciego, van los dos y perecen en el hueco, dice la palabra. Así que, hermanos, la misericordia de Dios es gratuita y es para todos. Y Dios sabe que está buscando sedientos de agua viva, sedientos de pan de vida. Ese pan, ese maná del cielo para nuestra alma. Él está buscando. El Señor tiene misericordia y es gratuita para todos. Y Él nos dice, vengan y compren los que no tienen dinero, gratuitamente, gratis, vengan y compren y coman gratuitamente. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios sin levadura. Amada mies del Señor, ¿quién nos ama más sino Dios quien nos creó? Él nos quiere abrir los ojos, pero usted y yo tenemos que disponer el corazón para que Él pueda hacer la obra en este corazón engañoso. Porque nuestro corazón es engañoso, dice la palabra de Dios en Jeremías. Y si es engañoso, nos va a engañar fácilmente. Los oídos, nos van a engañar los ojos, ¿cierto? Isaías 55, capítulo 55, verso 3 dice, amados, esta palabra con la cual voy a cerrar. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Recordemos el tema de hoy, huye de la doctrina de la apostasía. Huyamos, no permitamos que nos engañen. Espíritus engañadores, dice la palabra de Dios. Espíritus engañadores, espíritus de doctrina de demonios. ¡Wow! ¡Qué terrible! Eso lo encontramos, recuerden, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Lean la palabra, leámosla, comamos, escudriñémosla. El Espíritu de Dios nos va a enseñar, nos va a alertar, a alarmar para que nosotros huyamos por nuestra alma y no se pierda nuestra alma, amados. Es muy importante. Y yo tengo que continuar con este tema porque este tema de la apostasía es lo que Dios me dijo y me hizo sentir que debía continuarlo.
porque ese tema de la apostasía es un tema muy extenso, profundo, y me decía, extenso como el mar y tan profundo como el mismo mar. Que usted puede querer navegar y no encuentra profundidad. Así es el mismo tema de la apostasía, es un tema aún polémico. Pero si queremos ser polémicos con la palabra de Dios sin levadura, pues estaremos peleando contra mismo Dios. Y qué triste, ¿cierto? Pero Él nos ama mucho. Él nos tiene mucho amor, misericordia, paciencia, porque nos ama con amor eterno y Él no quiere que usted y yo nos perdamos, amados. Tengamos eso presente, disponga el corazón, no se enoje con el atalaya que le habla la verdad. Ame, ame, ame cada día más la verdad. Disponga su corazón, que Dios le va a abrir los ojos y le va a dar entendimiento de lo alto para que usted aprecie a aquellos que le están hablando la palabra de Dios. Aprecie la palabra de Dios, que es la lámpara de su cuerpo. Va a entrar a través de los sentidos suyos, pero hay que disponer el corazón. Y Dios, que es el médico por excelencia, Él es el que está haciendo ese rayos X en su cuerpo y en el mío. Y se está dando cuenta que nuestro corazón tiene algo que necesita ser liberado. Y es esa semilla de la apostasía que ha sido sembrada. Pero que usted y yo tenemos que tomar decisiones de abrazar la palabra de Dios sin levadura, desearla como usted desea el agua cuando tiene mucha sed o cuando tiene hambre la comida, desear la palabra como el aire para respirar, porque si no tenemos aire nos morimos. De igual manera, anhelar a Dios de esa manera, que ese aire que es el Señor nos dé esa vida a nuestro interior, a nuestros pulmones y nos haga crecer, florecer. Amén. También les quiero decir, para cerrar, sobre este canal, una buena noticia que el Señor me ha entregado. El Señor me entregó esta buena noticia hace más o menos pasadito ya un mes. Y quiero decírsela porque el Señor me amonestó a decírselas, que ya era la hora de decírselas. Y el Señor me dijo que me ha entregado un ministerio a través de este canal, de esta plataforma de YouTube. Porque el verdadero canal es Jehová, nuestro canal de vida eterna, ¿cierto? Lo demás somos canalcitos, como una vez escuché esa expresión y pues es muy cierta. No importa la cantidad de personas que nos escuchen o nos sigan, eso no importa. Lo que importa es que simplemente somos ramitas, pero el verdadero canal, la verdadera fuente es Jehová de los ejércitos. Es el Elohim, Dios creador. Amén. Y Él tiene que llevarse toda la gloria y la honra siempre, porque es de Él. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces el Señor me habló me explicó sobre este espacio o esta plataforma, y Él me dijo que este ministerio, Él me entregó un nombre y se va a llamar o se llama Pagando el Precio por Amor a Cristo. Así se llama el nombre del ministerio que me entregó el Señor. Pagando el precio por amor a Cristo. Y la verdad que sí es muy fuerte. Porque pagar el precio no es fácil, amados. ¿Pagar el precio de qué? De obediencia a el Señor. Amén. Y también me mostró una cifra. Y me dijo que el canal iba a crecer para su gloria y su honra. Y que el Señor iba a desarrollar cosas muy hermosas y grandes para su mies. También me dijo con una voz amorosa, pero al mismo tiempo, ¿cómo le digo? Como con un carácter apacible. Me dijo, dile a ellos, dile a mi mies, que yo los he invitado. Algunos los he invitado a través de tu boca, pero algunos he invitado yo cuando ellos han visto tus videos. Y pues la verdad, amados, hasta yo me sorprendo cuando veo muchos de mis videos que Dios me ha prestado.
porque la verdad Él ha usado mi boca, ha usado mi garganta de esta vasija de barro. Y la verdad, Él me sorprende y sé que nos va a sorprender a todos. Me ha entregado otra idea, pero todavía no tengo el permiso de decirla. Así que en el tiempo de Dios se la voy a decir sobre este canal. Y pues, echémosle ganas, somos un equipo, recuerde, somos un equipo en el Señor y para el Señor. Y pues, que sea todo el honor y la gloria para Dios, amados. No les quito más tiempo. Espero que eso les haya edificado. Nos vemos pronto en un nuevo tema que el Señor nos regale para su gloria y su honra, para un consejo para vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga, la paz del Señor los acompañe. Shalom. Sigamos adelante, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, amado. Chao, amado. Dios los bendiga.